Hola, hoy voy a hacer una tarta de manzana, una de esas recetas sencillas que se prepara en un momentito y que además te sirve para aprovechar esas manzanas más maduras. Vamos con los ingredientes. Para preparar esta tarta de manzana utilizaré 2 manzanas maduras, un limón y los ingredientes que se usan normalmente para un bizcocho: huevos, harina, leche, azúcar, levadura química o polvos de hornear y una pizquita de sal, que es opcional. También voy a utilizar leche, maicena y azúcar porque voy a preparar una crema pastelera. Todas las cantidades, como siempre, te las dejo abajo en la descripción y también al final de este vídeo. Empezaré preparando la crema pastelera y para ello pongo la leche en un recipiente que pueda ir al fuego, añado la maicena. La leche tiene que estar fría para que se pueda disolver bien la maicena. Y ahora con unas varillas se mezcla bien. Una vez disuelta la maicena se le agrega el azúcar. Separo las claras y las yemas de 2 huevos. Y me reservo las claras y las yemas, las voy a emplear para la crema. Hay que batirlo todo bien. Y una vez batido se lleva ya al fuego. Ya en el fuego hay que calentarlo sin dejar de remover. El fuego lo tengo en el 7 de los 9 niveles que tiene mi placa. En cuanto veas que la crema es espesa, ya se puede retirar del fuego. Mira qué textura más fina. Ya fuera del fuego se vierte en un plato. La estoy extendiendo para que se enfríe antes y por eso estoy utilizando un plato llano en lugar de un plato hondo. La voy a dejar tapada con un film de cocina en contacto y de esta manera no se me va a resecar. Y ahora, mientras se enfría la crema, seguimos preparando la tarta. Antes de preparar la tarta prefiero encender el horno y lo hago a 180 grados, calor arriba y abajo y sin aire. Para preparar esta tarta de manzana utilizaré este molde que, como ves, no es desmontable, pero puedes usar el que tú tengas. Mide 25 centímetros de diámetro por 6 centímetros de alto. Y le voy a poner un papel de horno que, como ves, tengo mojado y de esta manera conseguiré que se adapte perfectamente a la base de este molde. Y una vez que está forrado ya lo dejamos en espera para ponerle nuestra tarta. Primero hay que pelar las manzanas. Y una vez peladas hay que quitarles el corazón. Y una vez que tenemos las manzanas bien limpitas, las cortamos en láminas. Y para que no queden trozos tan grandes, les hago un corte en el medio. Y así con todas las manzanas. Y ahora la guardamos hasta el momento de usarla. Se colocan los 2 huevos en el bol. Le añado también las 2 claras que antes no he usado. Le añado una pizquita de sal, la sal es opcional. Añado también el azúcar. Añado también la ralladura de la piel de un limón y también el zumo. Y ahora con una batidora de varillas o bien con una varilla manual se bate todo. Una vez batido se le incorpora la leche, se vuelve a mezclar y ahora toca incorporar la harina, pero antes le añado la levadura química o polvos de hornear. Mezclo un poco y ahora se añade la harina a través de un tamiz o de un colador. Así evitaremos que en la harina haya grumos. Fíjate que la añado toda de golpe. Y si queda alguna bolita, la deshacemos y ya está. Y ahora seguimos con la batidora. Volvemos a mezclar y empezamos a una velocidad muy bajita. Y cuando ya está todo bien mezclado, solo queda añadirle la manzana. Ahora le agrego la manzana y mezclo bien. Ahora se vierte la tarta en el molde.
se alisa toda la superficie. Y antes de ir al horno le tengo que poner la crema por encima. Ahora ya la tengo completamente fría y la voy a meter dentro de una manga pastelera. Y voy a utilizar esta boquilla que no tiene ningún dibujito, es lisa. Una vez metida toda la crema dentro, la hacemos salir un poquito y ahora voy a hacer una decoración en forma de espiral. Y así ya me la llevo al horno. La pongo en el segundo de los 5 niveles que tiene mi horno y la hornearé a 180 grados, calor arriba y abajo y sin aire. Han pasado ya 45 minutos y ya tenemos nuestra tarta de manzana hecha. Ya verás qué pintaza. Y mira qué pinta más rica. Ahora dejamos que se enfríe un poquito aquí y luego ya lo desmoldo. Y ahora, a pesar de que todavía está caliente, la voy a desmoldar. Aprovechando el mismo papel de horno, simplemente hay que levantarla. Se va retirando el papel. Y para ponerla en el plato, me va muy bien poner un plato encima, darle la vuelta y le coloco el plato en el que la voy a servir. Y ahora la puedes servir ya así o bien ponerle un poquito de azúcar glass por encima, solamente un poco. Y así ya tenemos la tarta lista. Para que veas cómo queda por dentro, voy a cortar un trozo. Y ahora voy a cortar un trocito. Y mira qué bonita queda. Como ves, la crema en algunos puntos se ha hundido y eso también hará que esté mucho más jugosa la tarta. Ya ves qué sencillo es preparar esta tarta de manzana con crema. Espero que te haya gustado y que la prepares. Déjame un comentario y dime qué te ha parecido esta receta. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al like. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita y así recibirás un mensaje en tu móvil cada vez que suba un vídeo. Cuando hagas esta o cualquiera de mis recetas, etiquétame en Instagram. Mi nombre en Instagram es @anarecetasfáciles. Nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides de compartir. Gracias.